¿Quieres saber de la doctrina de Dios? Jesús nos dice en Juan capítulo 7, verso 16 y 17: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos, en el capítulo 12, les dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentemos nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. El cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para el adulterio. El cuerpo es para la exaltación y glorificación de Dios. Añade en el verso 2: No os conforméis a este siglo. No os amoldéis a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es una invitación para todos nosotros, queridos amigos y hermanos. Nosotros no podemos comportarnos de la misma manera que lo hace el mundo. Si consideramos que somos la luz de este mundo, la sal de esta tierra, discípulos de Jesús de Nazaret, nuestro comportamiento tiene que ser acorde a como Dios lo declara en estos versos. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta semana escuchaba yo en las noticias, y de manera preocupante y alarmante, cómo ya comerciales, música, programas de televisión están enfocados de una manera directa, no por debajo de cuerda, de una manera directa a la aceptación del homosexualismo. Nuestros hijos, pobres de nuestros hijos, quienes están empezando a crecer, porque se está levantando una generación que dentro de una época van a venir a presentarnos a nosotros como sus padres el novio o el prometido que es un hombre, siendo él un hombre, o nuestra hija una mujer que es su prometida con la cual se va a casar. Dios nos ampare y nos proteja de llegar a ver eso con los nuestros, aunque ya lo estamos viendo. Mire, desde el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 5, Dios ha proclamado lo que nosotros llamamos los ayes de Dios. Los ayes de Dios. En Isaías 5, versículo 20 dice: ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! ¡Ay! Es una advertencia. Esos son los ayes de Dios. Los ayes de Dios son advertencia directa y clara para nosotros los humanos, y más ahora en la época que estamos viviendo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cómo me duele ver la sociedad nuestra? Una sociedad que en vez de buscar la santidad, de buscar el agrado de Dios, el buscar hacer la voluntad de Dios, cada vez se sume más y más en el pecado, en las tinieblas, en el oscurantismo, en la adoración a Satanás, en la práctica del pecado, llamándolo ya bueno cuando es malo. La fornicación, la prostitución, el homosexualismo, todo lo que tenga que ver con sexo ilícito es pecado. Amigos, no nos justifiquemos. Estamos encontrando hoy para todo argumentos que justifiquen nuestras prácticas. Pero hay la advertencia de Dios.
En Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 16, dice el versículo 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Y escuchaba yo en esta noticia, esta semana en la televisión, entrevistando a estos caballeros que están incluyendo en sus músicas, en sus programas, este tipo de alusión al homosexualismo, en donde ellos trataban de justificarlo diciendo que es otra alternativa, es otra manifestación sexual, para que aquellos que quieran hacerlo de una manera libre y espontánea puedan así hacerlo. Mire, somos nosotros los que nos justificamos a nosotros mismos delante de los hombres, pero continúa diciendo el texto, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Abominación. ¿Usted lee la Biblia? ¿Usted teme a Dios? ¿Usted quiere salvarse? Es tiempo de que dejemos a un lado nuestras justificaciones. Si volvemos a Isaías, en el capítulo 5, dice en el verso 21, ¡ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! Ningún fornicario, ningún adúltero, ningún homosexual, ninguna prostituta, ninguno de aquellos que estén involucrados en sexo ilícito tiene herencia en el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Romanos ya lo decía, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y que no nos amoldemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. A los fornicarios y a los adúlteros nos va a juzgar Dios. ¿Dónde nos encontramos nosotros? El cuerpo no es para la fornicación. Nuestros cuerpos son para glorificar a Dios. Pero en el día del juicio final, mucha sorpresa nos vamos a llevar nosotros cuando estemos frente al Creador de este universo. La promiscuidad sexual, el homosexualismo, la fornicación, el adulterio, no es nada nuevo. Y ya sabemos desde el pasado cómo Dios ha castigado este pecado. Y lo tenemos como ejemplo y advertencia para todos nosotros hoy en día. ¿Recuerda usted a Sodoma y a Gomorra? Las ciudades que Dios destruyó con fuego en el Antiguo Testamento. Dice en el libro de Judas, versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ese es un ejemplo que Dios nos ha dejado en su palabra para que de alguna manera reconsideremos y no nos encontremos en el día del juicio final sufriendo el mismo destino de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que fueron en vicios, en pos contra naturaleza. Es su opción. Usted tiene aún vida, tiene la oportunidad de enderezar su camino y empezar a hacer la voluntad de Dios. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of lords. You are the mighty God. You are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that
En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, dice Salomón: ¿Quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. Quizás la grandeza de un oficio consista más que nada en unir a los hombres. Solo existe un lujo verdadero, ¿y sabe cuál es? El de las relaciones humanas. Si trabajamos únicamente para conseguir bienes materiales, estamos construyendo nuestra propia prisión. Nos encerramos solitarios con nuestra provisión de ceniza que no nos da nada de verdad que merezca ser vivido. Busco entre mis recuerdos, decía un pensador, los que me han dejado un sabor duradero, y hago balance de mis mejores horas. Siempre me encuentro con aquellas que no me han proporcionado ninguna riqueza material. Hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. No tienen cosas porque las cosas los tienen a ellos. Si disfrutamos la mejor riqueza, si nos contamos con lo que tenemos, vamos a tener entonces buenos amigos. Vamos a tener paz interior y buenos valores humanos. Seamos más felices cada día, pero dando felicidad. Vivamos para unir, no para dividir, y vamos a ver, como dice la palabra de Dios, que dando es que recibimos. ¿Estás preparado para presentar defensa de la verdad y esperanza que hay en ti? Dios nos aconseja a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes inquietudes? ¿No entiendes lo que lees en la Biblia? Llámanos o escríbenos y con mucho gusto le daremos una respuesta bíblica a sus interrogantes. A continuación, el hermano Jaime responde. Tantas son las cosas que hay que hablar, que hay que enfocar con relación a esto de la prostitución, pero tengo básicamente dos para pedirle por favor que me aclare sobre una, y es la siguiente. Hace un ratito, cuando usted hacía la exposición sobre Romanos 12, entre las cosas que dijo hermano que no nos hagamos lo mismo que el mundo. ¿Por qué no me aclara un poquitico más qué es eso? Mire, cuando el apóstol Pablo dijo que no nos amoldemos a este mundo, tenemos nosotros la tendencia a que si alguien empieza a hacer algo y nos gusta, pues vamos a querer empezar a hacer eso mismo. Como identificarnos con eso. Sí, mire, un ejemplo. Años atrás, la juventud no se rompía las orejas para ponerse aretes no, piercings es que los llaman piercings y el ombligo atravesado, etcétera, o la lengua ahí con ese pedazo de clavo que se colocan. Eso es lo que está de moda. Es lo de este siglo. ¿Y qué están haciendo los jóvenes? Amoldándose a este siglo. Al mundo. Imitando al mundo. Lo mismo. Los pantalones descaderados. Que las niñas ya todas se quieren poner pantalones descaderados y ya salieron los pantalones descaderados también para los señores. Uy, ¿cómo desde dentro de poquito vamos a empezar a ver varones de pelo en pecho pelado saliendo por ahí con pantalones descaderados. Y ese peligro que si antes teníamos que correrle a las mujeres, ahorita sí que le vamos a tener que correr a los homosexuales. Feo eso. ¿Sí? La práctica de ir amoldándonos al mundo y querer hacer las mismas cosas del mundo. Antes el interés era de una adolescente o un adolescente llegar a la edad madura y pensar en el matrimonio. Ahorita, ¿qué es lo que está de moda?
No, la unión libre. Bueno, no es de ahorita, está más abierta ahora que antes. Pero ahorita sí, vámonos a vivir juntos y si nos entendemos, pues entonces seguimos viviendo juntos. Esa es la práctica, esa es la moda. La moda ahorita es andar desnudo, la moda ahorita es andar rebelde, la moda ahorita es el piercing, la moda ahorita son las relaciones sexuales ilícitas, la moda ahorita es experimentar otro tipo de prácticas sexuales. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 12 cuando dice, no os adaptéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para la gloria de Dios. Exactamente. El otro aspecto es que en lo que usted dijo me acordaba de... la semana pasada estuve en La Dorada y un señor fue bautizado por ahí en un grupo evangélico y le hablábamos y digo, no, pues yo estoy mal bautizado, el problema es del que me bautizó, decía él. Me dieron ganas de quitarme la correa y darle una pela. Pero con relación a esto de la prostitución, están los que la practican, es decir, las jóvenes que se colocan los pantalones esos descarados, como usted dice, y otras tantas cosas, pero entonces ¿qué de los modistas, de los que diseñan, de los que venden, por ejemplo, los que venden videos de cine rojo? Ellos que pues ellos al fin y al cabo lo entregan y el otro son los que lo ven. Los dos pecan o no pecan, sino lo comen. A ver, es que hay una serie de cosas que están detrás de eso. Unos practican y el otro apenas están mandando al mercado. Bueno, en la Biblia hay un texto del apóstol Pablo en la carta a los Efesios donde nos enseña a nosotros a no proveer para los deseos de la carne. Un proveedor es un pecador También. sexual. Ya. Yo no lo voy a practicar, pero estoy proveyendo los medios para que la gente practique el Esas pecado. revistas de mujeres desnudas. Sí, y tan tal. pecador es el que lo practica como aquel que lo promueve. Mire, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, dice, en el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, en este texto el apóstol Pablo está hablando de los dos grupos, los que las practican y los que se complacen con los que las practican. Puede que yo no lo haga, Sí, pero a mí sí me gusta verlos a ellos. ya. O le proporciono los medios para que lo haga. O lo está diseñando para que otro vaya y se exhiba. Sí, exactamente. Y además, hombre, estos modistas de ahorita, con todo el respeto, son los grandes culpables del pecado de fornicación, de promiscuidad que se está viviendo. Es que no Porque dicen- si ellos hicieran un tipo de vestimenta distinta, no de esos ropas vaporosas, los escotes, los descaderados, etcétera, ellos son participantes de tanto adulterio, de tanta fornicación, de tanto aborto, de tantos niños no deseados, como consecuencia de excitar y crear en los otros la codicia. El que mira a una mujer para codiciarla, y con la manera con que salen vestidas ahorita las muchachas y los hombres, están provocando eso, la codicia. Están pecando. Sí, señor. Así están pensando que es un negocio. No, es que es mi industria. No, Sí, es una industria. Pero de pecado. Es una industria de pecado. Ya. Sí, señor. Clara y tajantemente, así lo enseña las Sagradas Escrituras. Entonces, que las niñas nuestras no estén pensando que porque es la actriz tal o la señorita, entre comillas pienso, que sale en la televisión exhibiendo su cuerpo muy bonito, que es que, ay, que como ella lo hizo, yo lo hago. Sí, No, es pecado. es pecado. Cuando una mujer sale en bikini en la televisión está pecando. No os adaptéis a este siglo, dijo Pablo en Romanos 12, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro Desde entendimiento. nuestra reina- Un momentico, hermano Hugo, mire, Sí. los niños, a los jóvenes y sobre todo también los viejos, tenemos que renovar nuestro entendimiento. No podemos seguir pensando como nos lo están queriendo hacer que lo hagamos. Ahorita la gente no toma sus propias decisiones, están tomando las decisiones por nosotros. Usted ve esos comerciales en televisión, que es tratando de inculcar en la persona para que sean como ellos, no que sea uno autóctono, no que sea uno mismo, sino que uno sea una fiel copia de lo que están haciendo los demás. Ahora, como yo sé que en las altas esferas de nuestra sociedad también nos escuchan, entonces cuando la señorita Caldas vaya a ir allá a Cartagena, se desnuda, ya está pecando. Obviamente porque la desnudez es algo que condena las Sagradas Escrituras. Entonces no es nada, pues que es que voy a desfilar ante el jurado, no, es que estoy pecando ante el jurado. Eso es un sofisma, es como decirle, lo mismo que ocurre ahorita, hermano, mire, a los homosexuales no se les dice homosexuales, se les dice gays. A las prostitutas, a las rameras, ya no se les llama de esa manera. ¿Cómo se les llama? Ah, Trabajadoras Trabajo sexuales. sexual. Y de la misma manera, el pecado se ha venido encubriendo y cambiándole el nombre para darle una etiqueta de más categoría, de mejor representación, en donde las personas ya no tengan nada que decir ni condenarlo.
Entonces, digámosle a la señorita Caldas, como dice, o a las que se vayan a postular a eso, como dice una dama por la televisión, muñeca, no se desnude. ¿Sí o no? Sí, exactamente. Amén.